tanto impacto mediático tiene, ¿no? Bueno, justamente es ese supuesto. Congeló óvulos, en este caso de ella, y bueno, hay toda una incógnita respecto de la donación del espermatozoide. Sabemos que cuando se fusiona y se forma el cigoto en esa combinación entre el espermatozoide y el óvulo, es cuando se conforma el embrión. El embrión no tiene calidad de persona para nuestra legislación hasta que no está implantado en el seno materno. El fundamento de eso lo tienen en Artavia Murillo, que ustedes tienen que leerlo para el momento del examen. Es importante que lo lean. Y la otra cuestión que les quería decir es que tengan presente que esta es una forma de filiación que se otorga por la voluntad procreacional, no por la suerte biológica de esos gametos ni del cuerpo donde se desarrolla la gestación, sino por la voluntad procreacional de quien en definitiva serán progenitoras o progenitores de esa vida por nacer. La revocación, que es otro tema importante, es revocable. Al ser un acto personalísimo de voluntad procreacional, ¿qué es lo importante? Lo importante es el consentimiento informado. Ese consentimiento informado tiene que estar debidamente protocolizado, se puede hacer a través de escritura pública. Lo que se hace es en los centros de fertilización, donde debe constar fehacientemente ese consentimiento informado que se prestó de manera plena y libre. No tengo tiempo de hacerles el comentario de un fallo que fue de Río Negro, que tiene que ver justamente con la voluntad procreacional y decir hasta si puede un tercero disponer de esa voluntad procreacional. La respuesta es que no. Es un acto absolutamente autónomo y donde el consentimiento informado cobra un valor de derecho que tiene que ser tenido en cuenta. Entonces, eso lo convierte en una nueva forma filiatoria. Ese acto de esa voluntad procreacional puede ser revocada, y esa revocación tiene que ser siempre anterior a la implantación. Mientras no sea implantado el embrión en el cuerpo gestante, es pasible de revocación. Bueno, estos son los supuestos, los efectos, las cuestiones más importantes que tiene todo lo que en la clase anterior estuvimos conversando, para que no les quede un cabo suelto en relación a esto. Tomen el código es escueto en relación porque está la ley de fertilización, no marca lo que se ha reglamentado como derecho, pero sí marca lo que ustedes tienen que saber y conocer en relación a esta forma de construir un vínculo de la filiación, que se suma a los otros dos, que es al legal y al biológico. Bien, para hoy entiendo que ustedes ya tienen que estar estudiando o deben haber estudiado, ya deben estar ahí, ¿no? Apurados por el tiempo en relación al parcial. Nosotros en esta clase de hoy lo que vamos a ver es la extinción de la responsabilidad parental. Nos vamos a ir al artículo 699, y el artículo 699 habla de la extinción de la titularidad. Entonces, vamos a recordar este artículo, donde dice que la titularidad de la responsabilidad parental se extingue. ¿Por qué?
Se extingue, primero que nada, por la muerte del progenitor o progenitora. Sabemos que ustedes ya saben hasta a esta altura cómo ha sido la evolución y cómo ha sido el concepto del régimen de responsabilidad parental, llamado con anterioridad a la reforma del Código Civil y Comercial, patria potestad. Esa patria potestad, que como en algún momento hablamos, se hizo recién conjunta, es decir, con los mismos deberes y derechos en relación a la pareja parental, recién a partir del advenimiento de la democracia en el año 83, y fue la primera ley de la democracia, la ley 23.264, que estableció la patria potestad conjunta entre, lo que decía la ley, era entre el varón y la mujer, ¿no? Entre padre y madre. Hoy sabemos que es en relación a la pareja parental. En la reforma al Código Civil y Comercial de la Nación, por supuesto se mantiene este régimen con modificaciones sustanciales. Esas modificaciones sustanciales que nosotros veníamos de un régimen de autoridad, más tarde en un régimen más democratizado, pero que tenía que ver con el conjunto de deberes y derechos de los progenitores para la realización y la formación integral de la vida de sus hijas. Y hoy la responsabilidad parental es la satisfacción de aquellos derechos que emergen a partir de tener la calidad de hijos, hijas, en relación a la responsabilidad parental. Esa responsabilidad parental está sujeta a los vaivenes de la vida, y esos vaivenes de la vida tienen a la muerte como un suceso que se puede dar en cualquier estadio de la vida, y si es en la menor edad, adquiere, entonces, la muerte tanto de los progenitores como la del hijo o hija, produce la extinción de esa responsabilidad parental, donde hay una suerte de sistema de contenido de derecho, de lo que significa la titularidad de la responsabilidad parental, y hay un cuidado personal, lo que antes se denominaba tenencia, que es la savia por donde corre por ese árbol que forma la responsabilidad parental. Otra de las causales por las cuales ahora las vamos a analizar, pero otra de las causales por las cuales se extingue la responsabilidad parental es la profesión del progenitor en un instituto monástico, ¿no? Una monja de clausura, una persona que abdique del mundo exterior en función de su fe, y en ese caso, como acá estamos hablando de situaciones concretas, de operatividad, del ejercicio de la responsabilidad parental, lo mismo que lo que implica el cuidado personal de los hijos, hijas, entonces es imposible que esto se mantenga. O sea que la extinción de la titularidad se da para los progenitores, no así para los hijos, hijas, porque lo que es la obligación de cuidado y lo que es el sistema de protección que se mantiene cuando los hijos están bajo el régimen de responsabilidad parental, que es hasta los 18 años, se debe de tener en cuenta esta situación para que no sea un motivo de extinción en relación al hijo, o hijo o hija, sino en relación a sus progenitores. La emancipación, que ahora vamos a ver también la emancipación con cierta flexibilidad que mantiene el régimen de emancipación,
con los progenitores, donde el lazo no se corta. Pero la emancipación por matrimonio, por ejemplo, no hay ninguna duda de que corta, extingue la titularidad de la responsabilidad parental, más allá de que la persona se divorcie posteriormente a haber contraído matrimonio. Y la adopción del hijo por un tercero, salvo que hubiera revocación o nulidad de esa adopción. Mientras no se dé el supuesto de revocación o el supuesto de nulidad de la adopción es uno de los medios de filiación, es una de las causas de filiación, filiatorias, y por lo tanto extingue la responsabilidad parental anterior. Pero esa es la extinción, ¿no? Ahora vamos a analizar un poco el conjunto de todas estas causales, pero conjuntamente con lo que es la extinción, está en el artículo 700 la privación de la patria potestad, de la responsabilidad parental, antes patria potestad, que tenía otro carácter. En realidad, nosotras como juezas de un tribunal de familia en su momento, y posteriormente como juezas a cargo de juzgado unipersonal, evitábamos bastante que se llegue, salvo las causales más graves, que se llegara a la privación por los efectos extintivos definitivos que tenía respecto de la relación, del vínculo, justamente de lo que hoy es la responsabilidad parental. Entonces, la privación de la responsabilidad parental se tiene que dar por causas que son siempre objetivas, como en todas lo que tienen en común todas estas causales, pero lo suficientemente graves como para ordenar su privación. La primera de ellas es ser condenado por un delito doloso contra la persona o los bienes del hijo o hija. Es muy importante establecer esta diferenciación, que ahora vamos a repetir posteriormente al enunciado, de ser condenado, que no es lo mismo que estar procesado, que estar imputado de un delito, ni siquiera de la tentativa. Habrá otras formas sancionatorias que no sea la privación. El abandono del hijo, de la hija, aun cuando ese hijo o hija quedara al cuidado del otro progenitor o de un tercero. El abandono en sí mismo, lo que implica conceptualmente el abandono, que, bueno, teniendo en cuenta que están próximos a un examen parcial ya, no podemos desarrollar. Poner en peligro la seguridad, la salud física o psíquica esta es una de lo que eran las injurias graves para el divorcio. Esta es una causal que yo diría que es residual, ¿no? Que habría que ponerle 2 puntos a cada uno de estos requisitos, cuando se pone en peligro la seguridad, la salud física o psíquica de un hijo o una hija. Y para la privación, el haberse declarado el estado de adoptabilidad. Todas estas causales están después previstas, que eso es lo que morigera la reforma al Código Civil y Comercial de la Nación, es el artículo 701, el régimen de rehabilitación. La privación de la responsabilidad parental, entonces, puede ser hoy dejada sin efecto por el juez o la jueza si los progenitores o uno solo de ellos demuestra que han variado la situación de manera definitiva, que dio
causa a el dictado de una medida de privación de la responsabilidad parental. Y que entonces la restitución se justifica en beneficio siempre. ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es la directriz que marca cualquier cosa relacionada con niñas, niños, adolescentes? El superior interés. Entonces, en la medida del superior interés es que tiene sentido que se vuelva para atrás y se produzca la rehabilitación. Pero además de la extinción y de la privación, tenemos que el artículo 702 refiere a la suspensión del ejercicio. La suspensión del ejercicio está ligado a la acción, está ligado a lo que es el ejercicio mismo de la responsabilidad parental. Y este queda suspendido cuando hay una declaración de ausencia con presunción de fallecimiento, cuando hay un plazo de condena a reclusión o prisión por más de 3 años, cuando con una causal que ahora después voy a mencionar, que no estoy del todo de acuerdo, que es la limitación de la capacidad por razones graves de salud mental que impide el ejercicio, porque esta causal los confunde a ustedes con el régimen de capacidad jurídica y con la operatividad de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y después voy a explicar por qué. Pero la causal como tal está prevista así: la limitación de la capacidad por razones graves de salud mental que impiden el ejercicio de la responsabilidad parental. Entonces tenemos la declaración de la ausencia con presunción de fallecimiento, el plazo de la condena a reclusión o prisión por más de 3 años, la limitación de la capacidad por razones graves y la convivencia del hijo con un tercero cuando este hijo es separado de sus progenitores por razones graves, las medidas que antes tomábamos jueces y jueces y que hoy se pueden dar a través de una medida de abrigo. Y esa es esa necesidad de que el niño, de acuerdo a su superior interés, sea separado transitoriamente o después se verá si es en forma definitiva, que da causal a una extinción, pero en principio hay una suspensión del ejercicio de la responsabilidad parental cuando los progenitores no pueden conformar un ámbito beneficioso para la formación y la realización de ese superior interés de niño o niña. Bueno, entonces, ¿cualquiera de los progenitores puede quedar privado de la responsabilidad parental? Sí. Si estuviéramos frente a frente, yo les preguntaría, ¿cuáles son las causales de privación? Que no es lo mismo que la de extinción. Ya vimos cuáles eran las de extinción. Tiene que ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice de un delito doloso, condenado por un delito doloso, quiere decir que no culposo. Habrá que ver qué dice la jurisprudencia en este caso, contra las personas o los bienes de los hijos de que se trata. Dijimos el abandono y dijimos poner en peligro. Acá sí se utiliza la construcción de la peligrosidad en relación a la integridad de niños o niñas o adolescentes en relación a la responsabilidad parental. Y el haberse declarado el estado de adoptabilidad, como dije anteriormente. Entonces, vamos a analizar un poquito. En los primeros incisos, el haber sido condenado, el abandono y en poner en peligro la seguridad de niños, de hijos o hijas, la privación va a tener efectos a partir de la sentencia que declare la privación. En el caso previsto por el inciso D, que es en el supuesto de adopción, es a partir del momento en que se declaró el estado de adoptabilidad de ese hijo.
hasta la reforma al Código Civil y Comercial de la Nación, muchas y muchos nos esforzamos por construir ese proceso que ustedes deben haber estudiado ahora, que ya lo saben, que es la declaración de adoptabilidad, porque había una zona gris donde ni se hacía referencia a que esa persona que estaba a disposición de jueces y juezas, que estaba en un proceso de adopción ya en curso con visos a, a tener una sentencia de adopción, mantenía la patria potestad en aquel momento o la responsabilidad parental hoy. Entonces era necesario darle claridad a la situación legal y en cuanto a los derechos de los progenitores y poner un punto, un hito. Y ese hito lo era la declaración de adoptabilidad. Cuando se llega a la declaración de adoptabilidad, muy difícilmente se vuelve atrás. Y es con una sentencia, en ese proceso intermedio entre la guarda preadoptiva, la declaración de adoptabilidad, que lo pone en el estado de adoptabilidad, y la posterior adopción. Quiere decir también que ahí tiene que haber un hito de decirle a la pareja progenitora, bueno, hasta acá, a partir de acá, ya no existe el deber del cuidado personal ni las obligaciones emergentes por la responsabilidad parental. Todas estas causales que yo les estuve leyendo, que están en el código, que es el código mismo, tienen en común que son circunstancias objetivas, que no dependen del comportamiento mismo, de cómo funcionan estas circunstancias objetivas, sino de la causal, de cómo se configura una sanción, de cuándo la persona se encuentra incursa en un tipo normativo establecido que va a determinar una sanción y con eso la privación o en el caso de la suspensión, la suspensión. Estas causales operan son de pleno derecho, no es que uno va a elegir, sino que dada la situación, por ejemplo, teniendo una declaración de adoptabilidad, va a operar de pleno derecho la suspensión. La enumeración que tiene, cualquiera de ellas, es de carácter taxativo, no hay otras, son esas. Son las que están en el código, las que, como vimos, están en el artículo 699 en adelante, y que recién hemos referenciado. Porque entonces no tiene, en el caso de la extinción de la responsabilidad parental, no hay otros supuestos no contemplados en el 699. Por ejemplo, en primer lugar, la muerte de cualquiera de los dos extremos de la relación provoca la extinción de la responsabilidad parental. O sea, si fallece el progenitor, extingue la responsabilidad parental, y si fallece el hijo, de la misma manera. Por supuesto que el fallecimiento unilateral no va a afectar la responsabilidad parental del otro progenitor, de ninguna manera. La muerte del hijo es de perogrullo decir que extingue cualquier y toda relación parental e involucra ahí sí a ambos progenitores. Después decíamos que en materia de extinción, ¿no? Estoy hablando ahora de la extinción, del primer supuesto, extinción, privación y suspensión, estoy hablando de la extinción. La muerte era una, ¿recuerdan? Después la otra era la profesión del progenitor que toma la decisión de someterse a las reglas de un instituto monástico, y también, por supuesto, provoca un efecto extintivo por una cuestión de lógica, porque no lo va a poder ejercer, porque no hay manera
de poderlo ejercer, y esta situación, salvo que se reformara el celibato y se reformara lo que implica el ingreso a un instituto monástico, se ha mantenido con la reforma el antecedente, que es el artículo 306 del Código Civil derogado, que el fundamento, como les digo, de esta causal es que es incompatible totalmente con el ejercicio de la responsabilidad parental, con el cuidado, ¿Te la puedo hacer una dedicación. pregunta, profe? Sí, cómo Disculpa no. que te corté ahí. En esto de la extinción, el tema de adopción por un tercero, cuando dice Sí. salvo revocación o nulidad de adopción, o sea que si hay un caso de nulidad o revocación, vuelve automáticamente a los otros Vuelve para progenitores. atrás, bueno, sí, vuelve para atrás, o sea, lo que quiere decir es que en el 701 está hablando de la rehabilitación, y dice cuáles son los supuestos de rehabilitación. Este sería uno si los progenitores así lo piden, porque si los progenitores no tienen la menor intención de la continuidad de su responsabilidad parental y hacen abandono de la misma, entonces no va a haber uno de los supuestos de extinción, ¿no? En ese caso no se retrotrae. Ah, perfecto, claro, bien. Porque no es, acá estamos hablando de personas, siempre hay que contar con el deseo y la voluntad. Lo que ha querido la reforma es mitigar estas situaciones radicalizadas, o sea, definitorias, en relación a sobre todo, más que a la extinción, que es un hecho casi natural, a la privación, que es la sanción. O sea, la privación es sancionatoria, la extinción es una consecuencia natural de la imposibilidad del ejercicio. Entonces, la rehabilitación siempre tiene que ver con la posibilidad de la continuidad de ese vínculo. Fíjense que los casos de extinción que nosotros estamos viendo son casos de los que no se puede ir por atrás, ni de la muerte del hijo, ni de la muerte del padre, ni de la decisión que pueda tomar el progenitor de entrar a un monasterio, se decía antes, ¿no? Bueno, y la otra cuestión, que también no se puede volver, que es la más normal y la consecuencia, así como la muerte es un hecho posible y eventual, pero definitivo, la mayoría de edad también es un hecho normal y definitivo, y es uno de los medios de extinción de la patria potestad. O sea, perdón, todavía tengo el remanente anterior, de la responsabilidad parental. Ustedes solo conocen el término, por suerte, de responsabilidad parental. Entonces, el modo natural de extinción de la responsabilidad parental es la mayoría de edad. Eso sin perjuicio. ¿Cuándo se adquiere la mayoría de edad? ¿Cuándo se adquiere? ¿No? Se adquiere por el artículo 25 a los 18 años de edad, ¿no es cierto? Sin embargo, hay algunas situaciones que se prevén, que tienen, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las cargas de la comunidad, cuando hablábamos de la comunidad en el régimen patrimonial del matrimonio? Que yo les hacía referencia al antecedente y les decía de las cargas, la colocación de los hijos. Bueno, esto tiene que ver con eso, o sea, la fuente que establece que la mayoría de edad a los 18 años. ¿Por qué? Porque anterior a la reforma, las personas eran capaces de ir a la guerra, pero eran menores de edad. Podían reconocer un hijo y testar, pero eran menores de edad. Eso además era totalmente incongruente con la Convención de los Derechos del Niño, que en su artículo primero establece que se es niño hasta los 18 años. Argentina denuncia ese artículo porque tenía la mayoría de edad a los 21 años. La mayoría de edad, indiscutiblemente, por la operatividad convencional, es a los 18 años.
¿Qué es lo que sucede? Hay una obligación alimentaria que se puede extender entre los 18 y los 25 años, no porque continúe el régimen de responsabilidad parental, sino que se asienta en un principio de solidaridad familiar donde hay una especial circunstancia que hace que un hijo o una hija tenga derecho a los alimentos mientras está cursando una carrera, por ejemplo, hasta los 25 años. O cuando hay situaciones particulares en la vida de los hijos que habilita a que esto se dé. Distinto es el supuesto que también es discutido, el supuesto de personas con discapacidad psicosocial o intelectual, o sea, o personas con discapacidad que quedan a cargo de la responsabilidad parental. Acá está medio complicado porque ustedes no tienen una formación de lo que es la modificación del régimen de capacidad jurídica. Entonces, seguramente que deben pensar que porque son incapaces. Y esto no es así. O sea, lo que hay que aplicar en este caso, si hay condiciones personales de un hijo que porque tiene un déficit, una limitación en su salud mental, hay que ir a las normas de capacidad jurídica que establece que la capacidad general de ejercicio se presume aún cuando una persona se encuentre en un establecimiento asistencial. Quiere decir que la regla general es la capacidad jurídica independientemente de ser una persona con discapacidad. Entonces, ese concepto vino a modificar todo el concepto que nosotros teníamos y aprendimos en el Civil 1 de capacidad jurídica. Quiere decir que esas personas pueden tomar decisiones con apoyo, establece el código, pero adquieren la mayoría de edad igual que cualquiera, en un mismo pie de igualdad que las demás personas. Entonces, salvo que una sentencia restrinja la capacidad jurídica para un acto determinado, esa persona, para todos los demás actos, es una persona mayor de edad, igual que las demás que cumplen los 18 años. ¿Qué es lo que sucede acá? Que la obligación alimentaria sí puede extenderse en razón de este principio de solidaridad familiar, siempre y cuando que la persona con discapacidad, como todavía estamos con ley de cupos, no de acceso al trabajo, no pueda tener una actividad propia y sea lo que se conoce con dependencia. Hay personas autónomas y hay personas dependientes, aún siendo todas personas con discapacidad psicosocial o intelectual. Hoy las personas, por ejemplo, voy a decir lo que es la condición de discapacidad más admitida por la sociedad, que son las personas con síndrome de Down, que pueden ser actores, que pueden trabajar, que pueden casarse, que pueden, bueno, siempre que no medie una sentencia judicial, la persona es capaz y automáticamente se extingue también para esas personas la responsabilidad parental. Esto es lo que dice la Convención. En la práctica todavía es una lucha, porque por una consideración especial que ahora no viene al caso. Pero al menos para que ustedes tengan esta cuestión. La otra forma de extinción de la responsabilidad parental es la edad. ¿Cuándo se tiene esa edad? A los 18 años. ¿Hay algún supuesto especial? Sí, cuando se trata de personas con discapacidad, que hay que regirse por los otros artículos, y cuando se refiere a personas que están por una carrera o por una necesidad específica que requieren de alimentos entre los 18 y los 25 años. Después tenemos la emancipación, y la emancipación solo se puede dar cuando el hijo menor de 18 años, acá yo les había dicho, hay también todo un cuestionamiento por el tema del matrimonio infantil, pero nuestra legislación así lo habilita,
que pueda haber un matrimonio de personas menores de 18 años. Y entonces ese matrimonio que se tiene que celebrar con autorización judicial. Acá tenemos uno de los supuestos de capacidad de nulidad relativa, cuando se produce un matrimonio por debajo de la línea a los 17 años. Bueno, la emancipación extingue la responsabilidad parental, aunque ese matrimonio no perdure, o cuando se produzca el fallecimiento del otro cónyuge con el que se contrajo matrimonio, por el cual produce la emancipación. O sea, lo importante acá es que la emancipación se produce por el matrimonio. Eso extingue la responsabilidad parental. Y eso es lo que ustedes tienen que saber. Ahora, a pesar de que se termina, de que cesa la responsabilidad parental por emancipación, los progenitores, ustedes ya lo saben, esto lo tienen que haber estudiado, mantienen algunas facultades que tienen que ver con la responsabilidad parental de los hijos de sus nietos, sería, ¿no? Bueno, ahí hay que remitirse al artículo 644 del Código Civil y Comercial. Y la adopción del hijo por un tercero implica, como dijimos recién, la extinción de la responsabilidad parental. Pero hay un supuesto que es el de la adopción de integración. En ese caso, no se extingue respecto, que sería un desastre, respecto del cónyuge con el que contrae matrimonio el adoptante. Se establece un vínculo de extinción respecto del adoptante, pero no respecto de la o el cónyuge con el que contrae matrimonio. Respecto de la adopción, para que se entienda, la adopción tiene que haber una sentencia, ¿no es cierto? El momento donde termina, el momento del cese de la extinción se produce cuando hay una sentencia judicial. Lo que sucede con la declaración de la situación de adoptabilidad del artículo 607 es que ahí se produce un supuesto de privación, que es distinto a la extinción. Una cosa es la extinción, que dijimos son los modos naturales, digamos, de determinación de la responsabilidad parental. Y otro distinto es la privación de la responsabilidad parental. No puede seguir con el cuidado personal de los hijos, ni con todas las obligaciones emergentes de la responsabilidad parental, porque hay un nuevo vínculo que está por nacer, que es la sentencia futura de adopción. Entonces, a partir de la declaración de la situación de adoptabilidad, se produce la privación de la responsabilidad parental. Por eso, les decía y le decía al compañero, que ¿cuándo puede ser salvada esta situación? Si se revoca, si supónganse los progenitores son los que provocaron o pusieron una nulidad que surtió efecto y hay una sentencia de nulidad de esa sentencia, o el proceso de revocabilidad. Durante muchos años la adopción plena era irrevocable y luchábamos mucho para que ese efecto no fuera tan definitivo y se pensara en la revocabilidad de la adopción plena. Bueno, hoy la tenemos. ¿Y cuál sería? Si los propios progenitores biológicos son los que han provocado un proceso de revocabilidad, entonces la pregunta que hacía el compañero, que es absolutamente acertada, todo vuelve para atrás. Quiere decir que no... Perdonen, un segundito. Bueno, quiere decir que no hay posibilidad alguna en este supuesto de que se continúe con la responsabilidad
con el ejercicio de la responsabilidad parental. Lo importante es eso, que en este puesto estamos hablando no del derecho mismo, sino del ejercicio de la responsabilidad parental. El artículo 700 del Código Civil y Comercial explica todo esto. O sea, si ustedes agarran la cadena del articulado, van a ver con toda claridad y después lo llenan de contenido, pero ustedes van a tener toda la secuencia, el eje de lo que de estas diferencias que tienen que saber, ¿no? Cuándo opera la extinción y lo que significa, y cuándo opera la privación. A diferencia de la extinción, la privación de la responsabilidad parental, o sea, en la extinción, ¿qué pasaba? Operaba de pleno derecho, porque no se puede, o sea, adquiere la mayoría de edad y la tiene, ¿qué vamos? O sea, no se puede hacer otra cosa. Se emancipa y se emancipa, no se puede hacer otra cosa. Se muere y la muerte es cierta, no se puede hacer otra cosa. En cambio, la privación va a requerir de una sentencia judicial que expresamente la declare. Y entonces, ¿cuándo va a cobrar efecto? ¿A partir de qué momento? A partir del momento de la sentencia en adelante. La única excepción en los casos de privación es que se hubiera declarado el estado de adoptabilidad del hijo. Ese es el inciso D del artículo 700. Entonces, la privación, esta es la diferencia, opera como una sanción para los progenitores, porque es la conducta de ellos la que ha provocado la declaración judicial de privación de la responsabilidad parental. Pero, sin embargo, a pesar de esto y de que sus conductas fueron las que lo motivaron, lo que hay que rever es si esta decisión y esta sentencia es lo mejor que le puede pasar a un hijo o a una hija. O sea, si está dentro del marco del superior interés. ¿Qué es el superior interés? Para todo lo que ustedes han estudiado, en las directrices que se conforman a partir del artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño y que tiene que ver con todos los otros derechos que reconoce la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, si el artículo 9, por ejemplo, de la Convención de los Derechos del Niño dice que se recomienda a los estados la no separación de niños y niñas con su familia de origen, salvo las situaciones que está previendo esta sanción de privación de la responsabilidad parental. Por esta razón es que no es definitiva. Y por esta razón es que opera el artículo 701 en cuanto a el contenido de la restitución de la responsabilidad parental. ¿Por qué? Por las graves consecuencias que tiene estas causales, y que recuerden, estas causales son taxativas. No se puede oponer la privación de la responsabilidad parental por otras causales. Habrá otras situaciones. Habrá una suspensión del régimen de comunicación, habrá una situación de violencia familiar, de intrafamiliar, pero no, si no está dentro de las causales taxativas que impone el artículo, no se puede alegar ninguna otra causal. Entonces, otra vez, ¿cuándo queda privado de responsabilidad parental el progenitor que fue condenado como autor, coautor, instigador o cómplice de un delito doloso contra la persona o los bienes del hijo o hija de que se tratara, ¿no? Quiere decir esto, que tiene que haber gravedad, que tiene que haber una atribución un factor de atribución, que tiene que haber una intención dolosa. Yo he tenido situaciones, casos como jueza,
terribles, terribles, donde un hijo vio cómo el padre mataba a su hermano, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí no hay discusión, ¿no es cierto? Ahí la sanción dentro de lo que es el superior interés de ese niño, por supuesto que es la privación de la responsabilidad parental. O cuando las conductas delictivas del progenitor respecto al hijo, hija, o a los bienes de estos. Eh, eh, que no tiene que ver con llevar al hijo o a la hija a delinquir, sino con haber atentado directamente, haber incurrido en actos dolosos directamente en contra del interés superior de su hija o hija. Entonces ahí es cuando se configura esta causal, que como dije es taxativa, y es que primero que tiene que haber una sentencia, tiene que estar condenada la persona. Segundo, que la víctima del delito que estuviera cometido por el progenitor sea el propio hijo, que es el ejemplo que les di recién, o sobre los bienes de ese hijo. Que este progenitor hubiera actuado en alguno de los roles previstos por la propia ley, ¿no? Y se abusara de esta situación en contra dolosamente en contra de su hijo o hija. Cuando estoy hablando de en contra, quiere decir tiene que haber intención, tiene que haber intención dolosa. Quiere decir que los delitos culposos quedan excluidos. Y en los preterintencionales, si hubiera alguna conducta preterintencional, recuerdo yo el caso de una madre adicta que tiró al hijo contra la pared, también era un caso que tuve en su oportunidad, pero que ahí lo que había que evaluar es si era la voluntad real de esta mujer o si esta mujer estaba dominada por el consumo de sustancias. Por eso que es tan importante determinar el elemento volitivo de la intencionalidad de hacerle daño o mal al hijo o hija menor de edad. Y después, bueno, el artículo corriente, ¿no? Que es el abandono del hijo o hija, cuando se lo deja en un estado total de desprotección. Acá también hay que poner 2 puntos, porque se juzga a veces de muy mala manera y mal cuando esa situación es transversal, que es lo que sucede con la excesiva vulnerabilidad del grupo familiar, y en realidad están todos expuestos a la misma situación. Lo que sucede es que el niño tiene una garantía reforzada por parte del Estado, y entonces hay que tomar las medidas que correspondan para salvaguardar ese superior interés. Eso es lo que origina posteriormente es el Sistema de Protección y Promoción de Derechos del Niño, Niña y Adolescente con la Ley 13298. Bien, o sea, el abandono se puede dar de manera transversal en cualquier clase social. No hay que ser pobre para que haya despreocupación, desidia. Siempre se lo tipifica al más pobre, ¿no? Porque está, porque está muchísimo más expuesto, porque ahí se conjuga la vulnerabilidad social, la falta de acceso a, pero yo he visto acá en Buenos Aires una familia en situación de calle, en pleno centro de Palermo, en el corazón de Palermo, y una nena de unos 7 años, haciendo la tarea en el piso de un comercio, ahí en las afueras de un comercio. Para poder medir el abandono, tiene que ser la conducta desidiosa y abandónica que abandona los deberes, o sea, abandona la responsabilidad, abandona el cuidado, no castigar la pobreza por ser pobre, que son 2 cosas distintas.
En situaciones en las que yo trabajo desde tantos años y ahora específicamente, por ejemplo, se dan grupos con criaturas que habilitan y tienen como naturalizado que se pueda vender droga, que se pueda matar, ¿no? Que son como colectivos que se conforman en una cultura que está por fuera de la ley, y esto genera entonces una situación de muy difícil interpretación, cuando hay que tomar decisiones como justamente esta, o sea, un padre, una madre que no habilita la vida de sus hijos porque las variables culturales que tiene son el delito. Este es otro supuesto, es otra situación que lamentablemente en este momento es bastante común en alguna parte, en algún sector. Y después, poner en peligro la seguridad física, o sea, muchas veces hemos visto situaciones de exposición grave que pueden llevar a la pérdida de la vida de un hijo, no sé, por andar a 200 kilómetros en un superauto con su hijo en un huevito, por decirlo, ¿no? O llevarlo a nadar hasta no sé dónde, cuando se supone que esa no es la prevención que hay que tener frente a la integridad de un hijo o hija en situaciones como esta. Por eso digo, no todo es ni delito ni pobreza. Son las situaciones que colocan a los progenitores y que ponen en peligro, como dice el artículo, la seguridad, la salud física o psíquica de la persona menor de edad. Ahora, esto, como esa separación va a perjudicar también a la persona niña o niño, eso hace como muy importante que se tenga mucha claridad para establecer la causal. O sea, que el tipo establecido en el artículo entre en la acción que finalmente va a ser relevante para la sentencia que se va a dictar y que va a tener los efectos de los cuales ya hemos hablado respecto de la privación. Bueno, a veces hemos forzado también por mantener el vínculo del hijo o hija con sus progenitores biológicos, pero esto muchas veces no cumple con este requisito de efectivizar el principio de superior interés, y bueno, en materia de adopción hay muchísimos fallos donde se han respetado los vínculos socioafectivos y los vínculos establecidos por el origen, por lo biológico, sin perjuicio de dictar la adopción. Seguramente que cuando ustedes vieron adopción habrán visto también estos criterios jurisprudenciales, donde se priva de la responsabilidad parental, pero se mantienen los vínculos originarios cuando esto beneficia al hijo o a la hija. Hay muchos fallos hoy de esto. Entonces, en resumen, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es la consecuencia directa de la responsabilidad parental? En principio no la extingue. Como dijimos, tiene que haber una sentencia, y esa sentencia puede ser modificada con un proceso de rehabilitación cuando las condiciones y las causas que dieron lugar a ese tipo para la sanción de privación se han modificado. Por último, nos queda la suspensión del ejercicio de la responsabilidad parental. ¿Hasta acá está todo claro? Lo que es extinción y lo que es privación, ¿lo han podido ver bien claramente?
con sus efectos? Espero que sí. Sí, clarísimo. Claro. Bueno, listo. Entonces vamos al 702, que es la suspensión. Voy a ver si me apuro un poco, porque me queda media hora para hablar de tutela y de la 13298, que me parece que se la voy a dejar librada a su suerte, que la tengan que leer directamente, alguna cosita diré. Pero me parece esto más importante. Bueno, la suspensión. ¿Cuándo entonces es que se da la suspensión? Sí, que está directamente ligada ya no al derecho, sino al ejercicio. Y entonces, el ejercicio de la responsabilidad parental va a quedar suspendido mientras dure ¿qué? Mientras dure la ausencia con presunción de fallecimiento. En el tiempo del plazo de la condena ya sea a reclusión o a prisión por más de 3 años, porque no la va a poder ejercer. La declaración por sentencia firme de la limitación de la capacidad por razones graves de salud mental, siempre y cuando con la salvedad que les digo, porque hoy nosotros tenemos una... el artículo de capacidad jurídica dice: la capacidad general de ejercicio se presume aun cuando una persona se encuentra en un establecimiento asistencial, y después el 32 dice: el juez o la jueza podrá restringir un acto si de ese acto se pudiera prever o merituar que va, para decirlo en síntesis, en contra del interés de esa persona, o que esa persona no puede llevarlo a cabo de manera autónoma. Entonces, ¿qué le va a fijar? Distintos apoyos para que pueda ejercerlos. En realidad no es una restricción, es una toma de decisiones con apoyo. El único supuesto que se da para la incapacidad es el caso del coma. No les voy a contar hoy toda la historia, fuimos parte de toda esta discusión al momento de la reforma, pero solamente para poder entender este inciso, les digo esto. No existe la incapacidad en nuestro país ahora con la reforma. La regla es la capacidad jurídica. ¿Qué es lo que hay? Que un juez o una jueza puede restringir un acto, no el derecho a la capacidad, sino el acto, y ese acto se tiene que celebrar con apoyos. Entonces, este artículo hay que medirlo en relación a la sentencia firme que limita esa capacidad y que le establece un sistema de apoyo a la persona para un acto determinado, no para todos los actos. Eso dice el 32, primera parte. El 32 infine dice: cuando los sistemas de apoyo no han dado resultado y cuando la persona no puede interactuar con el entorno, entonces el juez o la jueza podrá dictar la incapacidad. Único supuesto existente de incapacidad. ¿En qué lugar nos coloca frente a este artículo? Es que si tiene que haber una sentencia que impida a ese progenitor, frente a los actos que la sentencia diga, justamente vinculado con el ejercicio de la responsabilidad parental, si no, no. Es decir, que una persona, por lo que le pasa, no pueda llevar adelante el ejercicio de la responsabilidad parental. Entonces la sentencia le va a restringir en aquellos actos que tenga que realizar con apoyo frente al ejercicio de la responsabilidad parental. Esto está todavía conformándose, estamos en un proceso de conformación, que ahora cuando hable un poquito de tutela quizás le pueda ampliar una gotita para que les quede para el examen, ya no únicamente por la clase. Doctora, entonces, sí. con respecto a esto decime. de la declaración por sentencia firme de la limitación de la capacidad, ¿se podría llegar a dar el caso de alguna persona adicta, ¿no?, a alguna droga? Totalmente. Que De hecho se da. Ah, claro. De hecho se da, se da, pero ¿en qué supuesto? No por el consumo. No, que debido al consumo
tenga alguna Claro, una exactamente. conducta Si violenta. la persona, a ver, vamos a poner, si la persona a consecuencia del uso problemático de sustancias no puede llevar adelante el ejercicio de su responsabilidad parental, entonces estaría en curso en el dictado de una medida, una sentencia que suspendiera la responsabilidad parental. Eso en realidad pasa permanentemente, aún sin la suspensión, con el abrigo. Cuando interviene por la ley de protección y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes, los centros locales, los servicios zonales, pero en Provincia de Buenos Aires, los centros locales, y toman una medida de abrigo, están separando y la consecuencia es que ese progenitor no puede ejercer la responsabilidad parental, porque está bajo la protección y tutela del Estado en ese momento, ¿no? O de otra familia, o de una tercera familia, donde ya la responsabilidad parental queda suspendido. Pero lo que está es suspendido, no privada. O sea, no puede seguir ejercitándola. Y como siempre, es en beneficio de la persona niña por la que se dicta. Distinto totalmente al supuesto de tutela, ¿no? Ahora, en la suspensión, ¿se suspenden también todos los otros efectos? No. En la suspensión continúa, subsiste el deber de los alimentarios. Los alimentos que son a cargo de los progenitores subsisten tanto en la privación como en la suspensión del ejercicio de la responsabilidad parental. Porque si no, la sanción se convertiría como en una cosa de decir, bueno, total no tenés ninguna responsabilidad, te dejo. No, no, no. Las responsabilidades en relación a los hijos continúan. Y por eso la obligación alimentaria, que es como el instituto más visible de la responsabilidad parental en ese caso, el sostén, el cuidado, la ropa y los alimentos debidos a los hijos. Pero lo importante para que ustedes tengan en claro, y no confundir las causales, es que la suspensión trae una limitación temporal al desarrollo de la responsabilidad parental. En algún momento, yo estando en el juzgado, las personas que estaban cumpliendo condena, que se le aplica el artículo 12 del Código Penal, por el cual se les suspende el régimen de responsabilidad parental, presentaron la inconstitucionalidad, porque aducen que el hecho de estar cumpliendo una condena no implica necesariamente que se suspendan todos los deberes emergentes y los derechos también de la responsabilidad parental. No han tenido mucha suerte con estos pedidos de inconstitucionalidad, pero sí, hay una inconstitucionalidad respecto de la curatela del artículo 12 del Código Penal. Entonces, lo que busca la suspensión, que es morigerar de alguna manera un impacto que ciertas cuestiones de hechos provocan en la responsabilidad parental. Si las cosas se subsanan, entonces seguirá adelante el régimen de responsabilidad parental. Recuerden siempre que la extinción y la privación van a la titularidad y la suspensión va al ejercicio. Lo que no se puede es ejercitar el derecho, pero no está en juego la titularidad. El ejercicio dijo una sentencia, ¿no? Que el ejercicio de la patria potestad en aquel momento es lo único que se puede suspender, mientras que, decía la sentencia, que la patria potestad se la puede privar o bien suspender. Y esto ahí está hablando de la titularidad. Uno tiene carácter sancionatorio, el otro son cuestiones de hecho por los cuales hay que tomar una medida como esta, la que me preguntaba recién el compañero, que es efectivamente así,
que si alguien en ese momento, por más que ame a su hijo o hija, tiene un problema por consumo problemático de sustancia que coloca en una situación de exposición y riesgo a ese hijo, entonces tiene que haber una medida hasta que se trate. Yo tuve un caso, el de esta mamá que lo tiró contra la pared y estuvo detenida, que la chica venía al juzgado, trabajaba con el equipo técnico interdisciplinario, y ella prometía una y mil veces el tratamiento y que se iba a recuperar, y el nene estaba en un hogar hasta que un día me dicen que él había pedido tener una audiencia conmigo, 6 años tenía. Y en esa audiencia yo resolví esto, no a través de una sentencia de suspensión, sino que primero le dicté una guarda a favor de la tía, y posteriormente, pasados los años, habiéndole dado todas las posibilidades a la mamá, esa guarda se convirtió en una guarda con fines de adopción. Para que vean ustedes cómo prima el superior interés por sobre las situaciones de los progenitores incluso, ¿no? Bueno, la otra situación que tiene que ver con la suspensión es la ausencia con presunción de fallecimiento, que implica, o sea, la muerte extingue, porque comprobada la muerte, inmediatamente provoca la extinción. Pero la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento, si bien se asimila a la muerte, no tiene el grado de esta determinación que tiene la propia muerte, sino que lo que hace es configurar una causal de suspensión. El tema es si esto es una cuestión de puro derecho, si opera de puro derecho o no, ¿no? Si tiene que haber un proceso donde se pruebe la ausencia con presunción de fallecimiento, y a partir de la fecha en que cobra fecha cierta la eventualidad de la ausencia con presunción de fallecimiento, van a tener los efectos de la suspensión de la responsabilidad parental. Bueno, yo creo que habría más para decirles, una cosa importante, que es la responsabilidad por los actos cometidos por los hijos que tienen los padres. Eso antes en el Código de Drogados era la responsabilidad por los actos ilícitos y por los actos en general, porque lo que sucede, acá lo que se valora en relación a la responsabilidad de los progenitores por los actos de los hijos en la menor edad, es que hay una responsabilidad objetiva. Es suficiente tener calidad de padre para responder por el accionar de los hijos. Hay un límite, antes estaban los 10 años, hoy lo que establece el 1755 y 1756, que son los dos artículos que ustedes tienen que estudiar, es esto, que la responsabilidad tiene un carácter objetivo, que cesa esa responsabilidad si el hijo está puesto bajo la custodia y vigilancia de otra persona. Por ejemplo, cuando un hijo está en un hogar. No hay una privación, no hay una suspensión, pero el hijo es derivado a un hogar convivencial de niños y adolescentes. Ahí está bajo el cuidado y la responsabilidad de quién es el director de ese establecimiento, que está previsto en el 1755 en la última parte. O sea, tiene que ver con la propia 1755-1756, no sé en cuál de los dos artículos al final está la responsabilidad de aquellos que tienen el deber de cuidado y de control cuando se encuentran alojados en un establecimiento de salud o en cualquier otro establecimiento, que puede ser también un establecimiento escolar incluso.
Los padres no se liberan aun cuando el hijo no conviva con ellos. Ahí hay una cuestión que también ustedes tienen que tener en cuenta. Quiere decir que la responsabilidad de los padres no se libera, salvo la situación anterior que les dije, por ninguna circunstancia. Aún en el caso que los padres hubieran delegado el cuidado en terceras personas. ¿Cuándo es que los padres se eximen? ¿Cuándo no responden por los daños causados por sus hijos? Es cuando vieron que ustedes ya vieron responsabilidad parental y habrán visto las diferentes situaciones de la responsabilidad parental en cuanto a la representación, cuando los hijos están en la franja, las distintas franjas etarias que acompañan la autonomía progresiva, es decir, cuando están en los 16 años, por ejemplo, y que reciben dinero propio, ya sea por un trabajo que tienen porque han firmado un contrato. Ese contrato tiene que ser de menor valor para que no exista una responsabilidad solidaria, esta responsabilidad refleja que siempre van a tener los padres. Es decir, los padres no se desobligan nunca, salvo cuando, supóngase, el niño está en un hogar terapéutico o en un hogar y rompió todos los vidrios que hubiera ahí o lesionó a alguien. Entonces, en ese caso, cuando se ha probado que los progenitores no han podido evitar el daño, no han podido evitar el accionar que su hijo ha cometido, entonces en ese caso hay que establecer primero una cuestión etaria, y después si hubo alguna manera por parte de los progenitores de evitar las consecuencias de esto. De lo contrario, ¿vieron el caso ahora de la chica de 17 años que fotocopió, no sé qué hizo con la tarjeta de crédito de todas sus amigas y gastó $25.000? Bueno, eso es una estafa. Entonces ahí hay que delimitar si esta chica ya, si hubiera una denuncia penal, ella es imputable, ¿no? Dentro en las franjas superiores entre los 16 y los 18, aunque es inimputable, ¿no? Hasta los 18. Pero tiene un régimen donde ya el proceso es distinto entre los 16 y los 18, que es el régimen de responsabilidad penal juvenil. Ahora, los padres inmediatamente se hicieron cargo de la situación de los daños de responsabilidad civil que esta chica generó con su accionar. En este caso, los padres cumplen lo que antes se denominaba con la responsabilidad refleja por los hechos cometidos por los hijos. De todas maneras, no es tan pasible y tan tranquila las situaciones, hay que verlas en cada caso, hay que ver qué edad tiene. No es lo mismo un chico de 12, 13 años, no hay ninguna duda que los padres tienen que responder, que ya una edad mayor, donde justamente el código establece en otros supuestos, por ejemplo en el artículo 26, en materia de salud, que el joven adolescente o la joven de 16 años decide como un adulto, que también ha traído mucha interpretación eso. Bueno, necesitaríamos una clase de 3 horas para que yo le pudiera explicar todo esto, que es bien interesante, pero para el examen ustedes tienen el articulado del código. Les digo rapidito, a ver, un segundito, que a ver si les puedo decir algo les voy a decir, no que les pueda decir algo de la tutela. Un segundito, porque tenía todo lo de capacidad jurídica que no se puede, como siempre. Y vamos a ir a la tutela. Bueno, la tutela, ¿ustedes vieron algo de tutela?
No, ¿no? ¿No vieron nada de tutela? No. Bueno, denme 15 minutitos y termino. La tutela nace, en realidad, todo el espíritu que hubo en nuestro país ha venido de la caridad en relación a la orfandad. Así como después de la Segunda Guerra Mundial, los países de alguna manera acuerdan que era necesario dar una respuesta a la orfandad que dejaba las guerras y a los genocidios que en el mundo se establecen, las herramientas, los institutos de derecho para resolver esto fueron, por un lado, la adopción, que no puedo hablar porque no tenemos tiempo, y por el otro, la tutela. En nuestro país nace de un espíritu de clase, de alguna manera, así muy caritativo, de las señoras, las damas rosadas, son antecedentes, esto tenía que ver con un sistema tutelar que después se fue generando. Ese sistema tutelar creó tribunales de menores, asesorías de menores y el Consejo del Menor y la Familia, por el cual había un poder de disposición ante riesgo material o moral de la integridad de un niño o de una niña. Ahora, la tutela como tal, que tiene antecedentes como la curatela, digamos, en realidad la curatela remite a las normas de la tutela, nace con los romanos. Nosotros teníamos la perfección. ¿Dentro de qué? Dentro de un concepto patrimonialista. Bueno, la cuestión es que la doctrina de derechos humanos, el sistema de derechos humanos, la incorporación de todas las convenciones y tratados y pactos de derechos humanos en nuestra Constitución y en nuestro derecho interno, sacudió y modificó, y además porque hubo una decisión, y les estoy diciendo los dos temas que quedan de manera conjunta, hubo una decisión por parte de los organismos internacionales, de UNICEF y de la Banca Mundial, de generar un sistema que desplazara la situación irregular, que era esta, que era la exposición de una niña o un niño frente al poder del Estado, por el sistema de protección integral, que es lo que tenemos hoy y que ustedes van a estudiar en la 13298, donde eso se amalgamó frente a decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la opinión consultiva número 17, y numerosísimos fallos jurisprudenciales y todo un trabajo que se vino haciendo en todos los países de manera simultánea, capacitando a funcionarios para el cambio de la práctica, y por ejemplo en la provincia de Buenos Aires nace, se crea, se sanciona, para decirlo correctamente, la ley 13298. Ahora, mientras tanto estaba el Instituto de la Tutela, un instituto patrimonialista, un instituto que tenía 400 y pico de artículos, no recuerdo, pero una cantidad exorbitante de artículos, que solo regulaba el patrimonio, pero que no se fijaba en la persona niño. De hecho, en la tutela se pueden cobrar honorarios, de hecho, en la tutela el tutor puede, una vez finiquitadas las cuentas de la tutela, contraer matrimonio. Recordarán los impedimentos matrimoniales, los impedientes. Uno de los impedimentos impedientes es justamente este tema del tutor o la tutora, y la posibilidad de contraer matrimonio con quien es la persona que ha estado a su cuidado. Pero a partir de la reforma, básicamente a partir de la reforma del 94 y todos los estándares internacionales que le estoy diciendo, se estableció en nuestro Código Civil una definición distinta de tutela, pensando más en, si bien no lo cambia drásticamente, sí tiene en cuenta
la protección a la persona. Y entonces el 104 establece que la tutela está destinada a brindar la protección a la persona y bienes de un niño, niña o adolescente que no ha alcanzado la plenitud de su capacidad civil, es decir, que no ha alcanzado los 18 años, cuando no haya una persona que ejerza la responsabilidad parental. Si se hubiera otorgado la guarda, que esto es muy común cuando una persona queda huérfana, que se le otorga el cuidado a un pariente, y entonces esto generaba en la vida de un tribunal, de la vida de la gente, complejidades, porque lo que estaba era la tutela, y entonces se reformuló esto en el código, y se le reconoce la guarda dada a una tercera persona que quede en calidad de guardador cuando eso es lo mejor para el interés superior del niño o niña. Dice el artículo, si se hubiera otorgado la guarda a un pariente de conformidad con lo previsto en el título de la responsabilidad parental, la protección de la persona y bienes de niño o niña adolescente puede quedar a cargo del guardador por decisión del juez que otorgó la guarda, si ello fuera más beneficioso y hacia su superior interés. Quiere decir, si eso fuera más beneficioso que dictar una tutela. Lo cierto es que la tutela es un acto de representación y que necesariamente tiene una representación conjunta, que es la representación del Ministerio Pupilar, que ha dejado de ser promiscua, no es más promiscua, tiene una representación que debe de realizar los ajustes razonables de acuerdo a lo que son estas variables y estas variantes de este derecho más, digamos, universal que establecen los derechos humanos. Entonces, la representación de la persona menor de edad se extiende a todos los actos de acuerdo a su autonomía progresiva. Principio primero, que ustedes ya lo vieron también en responsabilidad parental. La autonomía que de acuerdo al grado de madurez, a la comprensión, a la situación de ese niño o esa niña, le es permitido para manifestar su opinión o incluso para tomar decisiones que puedan ser tomadas, pero debido a su menor edad, deben estar bajo representación porque hay actos que no puede ejercer por sí. Si hubiera, se le otorga en esta reforma la posibilidad de contar con un abogado, el abogado del niño, y en aquellas situaciones donde hubiera conflicto de intereses con su tutor o su tutora, puede también intervenir con asistencia letrada. De hecho, en la jurisprudencia local, hubo una situación de una joven que tuvo su tutela, en la cual tuvo conflicto con la tutora, un conflicto de intereses, lo manifestó en audiencia, y eso provocó la remoción de la tutora posterior, y la designación de una nueva tutora que estaba dentro del vínculo familiar, porque ahí tenemos que ver entonces este ejercicio que hace a la toma de decisiones y que hace la representación cuando la persona no puede tomar sus decisiones, a quién le compete, o sea, los casos de tutela que existen en nuestra legislación. El principio general es que la tutela es un derecho o es una responsabilidad que una persona o una autoridad incluso puede tener para velar por una persona menor de edad que no se puede cuidar a sí mismo. ¿Quién es el colectivo que no se puede cuidar a sí mismo? Niñas, niñas y adolescentes. La diferencia es que la tutela hoy otorga amparo, protección y asistencia, no solo la representación y la asistencia de manera formal, sino lo que tiene que ver con
la evolución, el cuidado, esa garantía reforzada que el Estado tiene la obligación de dar y que tiene que ser igual a la responsabilidad parental. Es una institución jurídica, pero también es una institución social. Por ejemplo, en materia de discapacidad, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad le ha solicitado al Estado argentino que elimine la tutela y la curatela por algunas decisiones que tienen que ver con el sistema de protección. Pero lo cierto es que nosotros mantenemos la tutela en Nación, existen los tutores, como existen en la provincia de Buenos Aires los asesores, que el concepto de tutela frente a la orfandad, a la situación de un niño que se ha quedado sin responsabilidad parental por parte de sus progenitores, se ha flexibilizado, comprendiendo más la situación integral del derecho a convertirse en un adulto con los mismos derechos que cualquier otra persona que se encuentra bajo la responsabilidad parental. Entonces, ¿cuáles son los principios generales? 5 minutos y termino. Los tenemos en el artículo 163, interés superior del niño. Dijimos que el interés superior del niño es el derecho a tener una familia ampliada, es el derecho a su identidad, es el derecho a que sea oído, es el derecho al desarrollo de su personalidad, es el derecho a las garantías del Estado, el derecho a su identidad dinámica y estática, es el derecho, sobre todo en estos procesos, a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta de acuerdo al principio de autonomía progresiva, es decir, según su edad y su madurez. Esos son los principios. Las funciones, les digo las funciones. Las funciones de la tutela es el cuidado de un niño, de un niño, teniendo en cuenta la realización de todos sus derechos. La administración de los bienes, que sigue siendo como un eje sumamente importante si es que ese niño o niña huérfana tuvieran bienes. Esos bienes están bajo la administración del tutor o de la tutora y tienen que cumplir su función de acuerdo a lo que el articulado establece, rindiendo cuentas. Hay actos de conservación, de administración ordinaria que puede hacer, y hay actos de administración extraordinaria que están prohibidas. ¿Quién tiene la representación de niños o niñas que carecen de la responsabilidad parental? El tutor o la tutora. Puede haber hoy, antes era unipersonal, hoy el cargo puede ser pluripersonal. Recuerden siempre que está bajo el principio de autonomía progresiva. Uno de los fallos que fueron antecedentes de esta reforma de la pluralidad de tutores se dio en la ciudad de Mar del Plata con las curatelas y también con los tutores. La función es una función personalísima, y entonces esta función la hace intransmisible y la hace indelegable. Hay un acto jurisdiccional que ustedes tienen que saber, que es el acto del discernimiento de la tutela. Es aquel donde se lo instituye, se le otorga ese imperium para ser tutor o tutora a la persona mediante un acto jurisdiccional de la tutela. Lamentablemente son las 8:05, sé que ustedes no quieren seguir ni 5 minutos más, y no puedo, solo les digo las clases de tutela y nada más. Antes era la legítima, la testamentaria, no existía la tutela otorgada por la designación de los padres y la dativa, ¿no? Hoy tenemos la del 107, que es la tutela que se otorga porque los padres así lo han dejado antedatado, han hecho la designación. Se ha eliminado la tutela de los parientes buscando a que a quien sea tutor sea una persona que
evidentemente esté lo más cercano, y además lo que el código ha traído es que se tenga en cuenta la presunción de la voluntad de los padres cuando estos han fallecido, que no ha sido por vía de un accidente, por ejemplo. Bueno, los voy a dejar acá, les deseo la mayor de la suerte. Si hubiera alguna duda, quieren mi mail, lo tienen ya, antes del 2, si hubiera alguna cuestión que me quieran preguntar. Mi mail es María Graciela Iglesias,